Yo creo que es un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para considerar ya parte de, no quién es, qué hace aquí, de dónde viene, qué se va a llevar. O sea, a mí me sigue chocando estas cosas. O sea, yo creo que somos parte de la sociedad, no creo que tengamos que integrarnos ni nada de eso. O sea, yo me considero parte de la sociedad, pago comunidad de vecinos, bastante además, y todas estas cosas, o sea, formo parte. De hecho, hasta solemos ir al teatro y tal. Entonces, como cualquier persona, me refiero, y estas cosas así que sigan chocando, pues nos dice, ¿no?, de cómo nos ve la sociedad todavía, de que el estereotipo pues sigue ahí, de que lo que es una falta de información, además grande, y lo que dice la tele, los programas estos que hay, pues que buscan al final el tener más audiencia y buscan siempre pues el morbo, y te aseguro que sacan lo peor que puedan buscar. Y cuando sacan además, y de vez en cuando quieren hacer un reportaje como para curarse en salud, sacan siempre el mismo, con el Joaquín Cortés, como que todos los gitanos somos así de flamenco y tal, y todos con el pelo así largo, que no, que al final somos mucho más normales que todo esto que se ve, pero bastante más normales. De hecho, si nos conocieran, como decía el amigo que antes ha intervenido, pues seguro que más de uno se llevaba una sorpresa, porque no es tan diferente. Es verdad que tenemos nuestra propia cultura igual diferenciadora y nuestros rasgos, pero le aseguro que muchas cosas pues somos bastante más parecidos de lo que pensamos. Sí, este es Iñaki. ¿Vai? Tres apreciaciones. La primera de carácter histórico. Bueno, yo creo que entre nosotros está mal dicho, pero yo creo que los gitanos, según los últimos estudios, 700 años. El primer trabajo documentado que hay de presencia gitana aquí cerca es en Tudela en 1463, pero antes, mucho antes, seguro que estaban. Y las dos oleadas que llegan, la primera desde luego llega por el norte, desde Hungría y por ahí hace 700 años. Por eso en Donosti, en vez de decir de Egipto, decimos de la Hungría. Y la segunda por África, efectivamente. Y el idioma es el que ha dado la pista, ¿no?, porque es sánscrito. Y bueno, y rompiendo también una lanza en favor de la información, decir que había una especie de mezcla, incluso hay un diccionario entre el euskera y el idioma, ¿no?, vuestro. Erromichela se llamaba. Sí, y hay un diccionario además. Como diga yo, vale. Con el tema de la exclusión... Yo tuve el gusto de participar en el Romanicela cuando se creó el libro. Hay un libro. Sí, sí. Yo tuve el gusto de esto. Y es una especie de, euskera muy por entendernos, muy agitado, muy bonito. Con el tema de la exclusión, yo creo que ahí andamos equivocados. Bueno, yo por lo menos es lo que pienso, es mi interpretación. El pueblo gitano ha estado excluido siempre. La situación de ahora es un pequeño paréntesis, una excepción. Y eso cala en los genes, si es que hay transmisión cultural a partir de los genes. Pero desde el principio, si ahora queremos adornar la historia diciendo que, bueno, que fueron aceptados, el documento de 1463, por ejemplo, que aludía, les expulsan directamente ya de Tudela, ¿no? La única época que no les han expulsado o no han dado permiso incluso para poder matarlos ha sido porque se descubrió América, entre comillas, y necesitaban gente para las galeras para que remaran, ¿no? Y todos los gitanos, en vez de ser expulsados, entonces eran detenidos y enviados a galeras. Y nos pesa, sobre todo, nos pesa que el pueblo gitano, en un porcentaje altísimo, en el año 36 se posicionó con la República. Y ha habido comunidades de gitanos en toda América, yo he conocido algunas en Argentina concretamente, donde gitanos de Andalucía vivían en la Casa Vasca, ¿no?, en Córdoba, en Argentina concretamente. Y eso ha pesado muchísimo para el inconsciente colectivo o el consciente colectivo de lo que nos llega hasta nuestros días, ¿no? En las fichas
de detenidos de los años 40 y de los años 50, se puede leer el nombre del detenido y en muchos casos, que no es excepción, en profesión pone gitano, no pone albañil, pone profesión gitano. Y todo eso es lo que estamos hoy en día viviendo, de todo aquello, ¿no? La exclusión ha sido la tónica de 600 años y la excepción es lo de ahora, lo de Sarkozy o lo de Noruega o lo que dentro de 2 años pueda hacer Rajoy en el Estado, no va a ser una excepción, va a ser la norma. La excepción es la no persecución y ahí incluyo a decretos de las Juntas Generales de Guipúzcoa, a decretos de las Juntas de Vizcaya, del Gobierno Foral de Navarra, en fin, ahí no nos escapamos absolutamente nadie. Y con respecto a los vascos, que parece que ha habido por ahí como una tercera ya apreciación, que parece que, bueno, que ha habido, pues, no sé, una especie de entendimiento, rechazo, no sé qué, no sé cuántos, yo creo que ahí sí tendríamos que hacer, desde tiempos históricos, una doble matización. Los gitanos nómadas y los sedentarios. Los sedentarios, bueno, pues han dejado aquí raíces con apellidos como Echeverría o Aguirre, en poblaciones cercanas aquí, como Hernani, de gran tradición, incluso en el mundo euskaldún. En el otro lado, yo diré, en estos momentos, según dicen los expertos lingüistas, la población monolingüe en euskera más importante del país en estos momentos es gitana. ¿Por qué? Pues porque vive cerca de Baigorri, en un pueblecito que se llama Osés, y porque la mayoría de los niños que hablan en euskera gitanos no están escolarizados y no saben siquiera francés. Quiero decir que cuando hablemos sobre relaciones, etcétera, etcétera, el generalizar a veces nos lleva a meter la pata. Pero sobre todo, y para terminar, yo creo que el tema de la exclusión es un tema de 600 años. Y entonces, pues podemos caer en estereotipos, pues como relacionarlo con el mundo de la droga, sí, con el mundo de la delincuencia, etcétera, etcétera. Alguien que está excluido, que el 90% de su población puede estar en paro, de alguna manera tendrá que sobrevivir también. Y eso pasa a los gitanos, pasa a los jóvenes, pasa a los parados, pasa al que sea, aquí y en Lima. Sí. Vale, una pequeña, bueno, el tema histórico luego de la exclusión, si quieren mis compañeros. Bueno, como tú decías, el tema de la guerra civil, no hay que olvidar que, bueno, el conocido Marinet, Mariano Vázquez, decían, bueno, que era gitano, un dirigente de la CNT bastante importante. También hablamos el año pasado aquí de Helios Gómez. Bueno, luego del otro lado siempre hablamos del PL, de Ceferino, pero bueno, estamos hablando del tema de la República, de cómo en colectividades en Aragón se ponían a trabajar con el resto de los anarquistas, sobre todo con este grupo, con los anarquistas se identificaron bastante bien, por lo menos durante el primer periodo de la contienda. Con respecto a lo que decíamos del País Vasco, bueno, en Hernani concretamente que has mencionado, bueno, yo justo nací, pero ya hemos encontrado y hemos comentado cómo en el año 80 quisieron expulsar a bastantes gitanos de Hernani en una moción que hicieron en un ayuntamiento, Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerra, no sé, unos cuantos partidos que se juntaron y todos al unísono quisieron expulsar a estos gitanos de... Hombre, hay que ver el contexto, qué gitanos eran, quiénes no, pero eso ocurrió en Hernani. Y luego, con respecto al Lerro Minchela, nosotros solemos discutir bastante, pero del mismo lado. Nosotros creemos que el Lerro Minchela como lengua no se podía, ni siquiera como dialecto. Yo creo que los gitanos vinieron aquí y aprendieron euskera. Y luego las palabras que les han quedado nos sirve para los que nos interesa un poco sacarle, como a mí, como a usted, como a todos, que nos interesa investigar. Pero nosotros somos de la opinión, en mi asociación, y cuando mi compañero trabajó también, que yo creo que sabían romano y luego aprendieron euskera. Y de hecho, pues familiares, el año pasado hicimos una cena con unos gitanos mayores, familiares de Pedro que hablaban en euskera, señores de ¿cuántos años? Sí, mayores, sí. De 70 años. 70 años, sí, sí. Pero no hablaban en euskera. Hablaban en euskera, claro. Y el giro de las lenguas cuando llevan mucho tiempo en un sitio es indudable que hay un mestizaje, por así decirlo. Entonces, a las terminaciones de los verbos había cosas que sí que tenían que ver con euskera. Pero de eso, a llamarlo lengua, o sea,
me niego. Nos lo suelen decir un montón de veces. Sí, sí, Y no, las propias asociaciones gitanas han sacado el tema, otra asociación de aquí del País Vasco ha hecho el estudio, sí, pero nosotros... Yo creo que no existe. De hecho, o sea, el mismo caló, que es el dialecto del romanó o romaní, tendríamos serias dificultades para establecerlo como lengua propiamente dicha o dialecto del romaní. ¿Por qué? Porque indudablemente la política de persecución tuvo éxito, tuvieron éxito en la sociedad mayoritaria, por así decirlo, y no se transmitió. De hecho, ahora pues los gitanos de aquí no sabemos hablar caló. Sabemos vocabulario, pero no somos capaces de mantener una conversación normal en caló, que sería nuestro idioma que hablarían hace 150 o 200 años. Efectivamente, la represión tuvo éxito, Franco tuvo éxito, y nosotros seguimos con la resignación, como he dicho a lo largo de estas contestaciones, y se pierde el dialecto del romaní. Por lo tanto, si ya tenemos dificultades para establecer que el caló, no el romaní, porque el romaní existe y gracias a Dios es un idioma muy vivo, pero el caló es dificilísimo. Algunas comunidades de algunas zonas de Andalucía o de familias gitanas que han sabido transmitir su cultura de manera, pero claro, en la familia y que no te escuche la Guardia Civil, con perdón, porque si no inmediatamente ibas preso o tenías consecuencias, pues es probable que haya personas que todavía lo hablen, pero a nivel general podemos garantizar de que no, es muy difícil. Por eso, decir ahora, si el caló no se puede establecer como idioma o dialecto, el romanchela, o sea, entre comillas, o como se quiera decir, no existe. Luego, no sé qué más había dicho. Todavía se dice, lo del romanchela, que nos lo dicen siempre. Sí, pero bueno. Y luego lo de la exclusión que comentabas, es así. Y de hecho, yo creo que, como decías, el paréntesis de ahora, o sea, yo no veo ningún paréntesis. La exclusión social está ahí mientras haya una chabola y gitanos sin escolarizar. Yo creo que sigue habiendo exclusión y persecución por parte de la sociedad y trabas de todo tipo, y no creo que haya paréntesis de ningún tipo, sino que la exclusión y la persecución sigue desde que hemos llegado hasta el día de hoy. ¿Que estamos saliendo adelante poco a poco? Sí, pero como decía un gitanico de la asociación, pues nosotros vamos en coche y los payos van en tren, van en AVE. No, es muy difícil. Y queremos transmitir también las dificultades enormes que hay en el tema de vivienda, de trabajo, de a día de hoy cada vez más difícil. Para acceder a un puesto de trabajo, una persona gitana lo que tiene que hacer o las cosas que tiene que no se note, por lo menos para que sea aceptado, y después con el tiempo, si se entera el jefe, pues que salga el tiro por donde tenga que salir, y de tener que demostrar día a día no lo normal que se pide a una persona, sino un poquito más, porque siempre estás en la tesitura de ¿y este qué hará? O este si será capaz, etcétera. No sé. Despídete, David. Bueno, yo quería preguntaros sobre la escolarización. Soy profesora, he tenido niños gitanos y ya que has comentado que hay niños que no están escolarizados, ¿qué se puede hacer? Porque yo conozco el tema y es muy difícil conseguir que esos niños vayan a clase. ¿Cómo, desde la asociación, cómo lo lleváis o cómo hacéis? Bien, afortunadamente podemos decir que en el territorio de Guipúzcoa apenas hay asentismo escolar en estos momentos. Y si existe un asentismo, te digo con datos de la asociación, con las familias que trabajamos, que son alrededor de 40, ¿pueden ser? Entonces, dentro de lo que conocemos nosotros, el asentismo escolar apenas existe. Y si existe es puntual, es decir, como puede haber en cualquier otro tipo de familia. O por razones igual de movilidad, un poquito más, etcétera. Sí que hay casos
puntuales y específicos que nos encontramos y que tienen que ver más con la exclusión social o con la marginación. De hecho, esta mañana, hablando con un compañero que está aquí presente además, me ha venido a preguntar por un tema, hay un concreto y específico, y es un crío pues, que básicamente no ha ido al cole, por ejemplo, y estábamos buscando pues, un apoyo escolar para aprenderle, pues, darle un poco de base de leer y escribir desde la asociación, porque ya no tiene sitio en ningún colegio, tiene ya, pues la edad, ha superado la edad. Cuando nos encontramos así, lo que pensamos es qué ha ocurrido para que un chaval de esta edad, 16, 17 años, pues no haya tenido la oportunidad, digamos, de vivir un recorrido académico normal, ¿no? O que hubiera ido poco, más o menos, pero no sabemos lo que ha pasado exactamente, pero es así. Tiene unos conocimientos muy básicos y, en fin. Hablamos siempre de situaciones de exclusión social. Lo que... No sé qué quieres decir exactamente cuando dices que es difícil que vayan a la escuela, no sé. Sí, no, es que, bueno, aquí es verdad que se... Sí. Sí, sí. Bueno, varias cosas. Sí que es cierto que tiene que ver mucho con la marginación o la exclusión que puede vivir la familia, ese absentismo. Por otra parte, creo que el centro educativo no está preparado para recibir este tipo de familias. Con ello quiero decir, yo bueno, soy gitano, he pasado toda mi escolarización hasta la universidad y jamás he oído hablar de los gitanos dentro de ninguna asignatura, como puede ser historia o ingurune o lo que fuera. Que no está preparado quiere decir no contempla la cultura gitana o a los gitanos dentro de la escuela. Es difícil. El gitano cuando nace, en principio, reconoce su sociedad como gitana. Empieza a tomar contacto con el resto de la sociedad ya en el propio barrio o incluso cuando accede al colegio y se da cuenta que, concho, hay otra sociedad que es la paya. Y al final las diferencias son grandes y el menor se siente muy excluido dentro del sistema educativo. Porque la escolarización al final es paya. No sé, sí. No, yo estoy de acuerdo, lo que dices tú es verdad, que el sistema educativo no tiene en ningún momento, pero lo mismo que no tiene de otras culturas. Ahora en este momento tenemos de todos los países. Bueno, pero yo soy profesora hace muchos años, quiero decir, en mi colegio, y ahora que dices, y de un colegio privado, concertado, iba 6 hermanos. O sea, quiero decir que han tenido posibilidades y se les ha tratado pues como a los demás, y se han integrado, bueno, pues con sus más, con sus menos, pero como todo niño. Quiero decir que tenemos de todo tipo de niños. Entonces yo en lo único sí que estoy de acuerdo en que no se contempla la cultura gitana, pero que bueno, dentro de la educación hay muchos fallos, hay muchas cosas que no se contemplan, ¿no? Como no se contempla la homosexualidad, o no se contemplan otros temas, ¿no? El maltrato a las mujeres, etc. Pero que creo que los niños y las niñas que han tenido posibilidades y que tienen, y desde luego, bueno, claro, yo conozco Guipúzcoa, yo no sé fuera de aquí cómo funciona el sistema educativo, y es verdad lo que tú has dicho, que aquí es poquito, muy poco, sí, muy pocos sí. casos, pero bueno, yo lo preguntaba a nivel general, no lo preguntaba yo como inquietud mía, o sea, nada más. Eso es. A ver, aquí, pues afortunadamente... Claro, es que aquí, es que la parte de Andalucía, o sea, por ejemplo, ¿no? La zona del sur, ¿no? Ya me concreto ahí mismo, ¿no? En cualquier chabola, que vaya uno allá, o sea, tiene 6 veces más grado de universidad que el mío. O sea, cualquiera es universitario allá. Cualquiera en la parte de Andalucía. Sin embargo, la parte ya de, vamos a decir así, de Madrid, vamos a decir, ¿no? Más o menos, ¿no? De Madrid hacia arriba, más o menos, o sea, de Madrid a lo que se dice hacia aquí, hacia el norte, expandiéndote por León, por todo lo demás, por Cantabria, por todo esto, o sea, se pueden contar con los dedos de una mano, con los dos, como mucho.
que hayan universitarios. ¿Eso por qué es? Yo creo que igual es por el tipo de ambiente, de adaptación. Porque claro, en la zona, lo que se dice, la zona de Andalucía, o sea, es como, ya me voy de un tema igual tal vez a otro, pero es lo mismo, ¿eh? O sea, uno va ahí a Andalucía y no sabe quién es el país ni quién es el gitano. En serio, ¿eh? O sea, va uno por la calle y está cantando cualquiera que yo le digo, ole, porque me ha llegado. Y resulta ser que es un paisano, o sea, un payo, con todo mi respeto, y está cantando, ole. Entonces también influye, ¿no? Sí, sí. Yo creo que influye el clima. Pero bueno, sí. Nos gustaría continuar y seguir porque estamos súper a gustos aquí todo el mundo, sobre todo yo, o sea, viendo diferentes opiniones y todo lo demás. Vamos a dar ya despedida, porque luego aparte de todo esto tenemos ahora un acontecimiento, Rafa, en la cual tenemos que ir. Nos están esperando y darle las gracias y que por lo menos se haya servido de, pues no sé, de información por lo menos. Gracias. Muchas gracias. Las charlas de Deusto, ¿no? Vamos a continuar con diferentes charlas, pero serán del tema de cultura, ya no de historia, en la Universidad de Deusto y en la Universidad de la UPV, que a través de nuestra página web pues podréis seguir. Agradecer a toda la gente que habéis venido, desde familiares, personajes con cargos, historiadores. Pedir también que remediaremos lo que aquí el compañero nos pedía con el tema de la lengua y lo intentaremos para la próxima vez, y muchas gracias a todos.